Pues en este vídeo, aunque en el título pone la pesca de un mero, también vamos a ver la captura de esa gran serviola. Y vamos a bajar al fondo con Ricardo Conejo, uno de esos grandes colaboradores de nuestro canal, que ya lleva muchos años colaborando y que tiene unos vídeos totalmente impresionantes. Y este no va a ser menos. Está pescando en el estrecho de Gibraltar. Está la corriente bastante fuerte y va a bajar en una piedra que es preciosa. Tiene una visera alucinante y justamente por detrás empieza a caer el cantil hasta los abismos. Una cosa pues que le hace que la zona sea totalmente buena para que tenga un mero. Y de eso estoy casi seguro que él ya lo sabe, porque se acerca muy cuidadosamente justamente a esa piedra. Ahí la tenéis. Pero está vacía. Pero el mero no anda muy lejos. Y como ya os he dicho, por la parte de atrás de la piedra empieza a caer el cantil. Y hay muchos más metros. Que eso es muy bueno. Y ahí tenéis el mero. ¿Lo habéis visto correr? Estaba nadando contracorriente. Y ahora el pescador también tiene que nadar contracorriente para llegar a la piedra donde estaba el mero. Cosa que es muy difícil. Cuesta bastante nadar de esta manera. Y aunque ya lleva un ratito y ha nadado bastante, aún así intenta sacar el mero. Pero entre la corriente, que no le favorece mucho, no consigue sacar el mero. Era bastante grande para justamente sacarlo por la esquinita que tenía que haberlo sacado. Tenía que haber intentado meterlo un poco más para adentro y haberlo sacado por la apertura, que un poquito más adelante estaba más ancho. ¡Boya! ¡Boya! Pues una vez el barquero ya le da la boya y después de bastante tiempo, porque tiene que pasar bastante tiempo entre bajada y bajada, pues vemos como Ricky vuelve a bajar. Nuevamente buscando ya ese mero, el cual lo veis totalmente torcido, porque arriba tiene la boya de fuerza, pero justamente la boya le está tirando hacia donde el mero tiene la apertura más estrecha. Por lo tanto lo tiene que sacar un poquito de lado y un poquito buscando el hueco más grande para poder sacar ese gran mero de ahí. Colocarle bien la cabeza y poco a poco y dándole la vuelta hasta sacarlo. Ahí vemos cómo va trabajando poquito a poco. Y ahí ya lo saca. Un buen mero, ¿eh? Es bien gordo. Y ahora para arriba. Aquí ya lo pongo directamente arriba. Ahí viene. Los dos disparos son buenos, pero no ha llegado a matarlo. Muchos piensan que es totalmente fácil darle en el botón de off y dejarlo totalmente muerto. Pero no es así. Hay que ser muy minucioso dándole perfectamente en el cerebro. Y ahí va para arriba el mero. Va a tener que comprar una nevera más grande. Pues bueno, ahora vamos con esa lubina. Con esa última bajada del día que vemos ahí, que ya está anocheciendo. No se trata del mismo día. Como visteis, ya Ricky se subió para arriba, ya llevaba sus dos piezas y ya se marchaba para casa. Y en esta ocasión es otra. Habréis visto que el barquero es otra persona. Y está bajando en un barco hundido. Me encanta. Pero es muy oscuro. Está ya muy de noche y apenas vamos a ver más que la silueta. También vais a poder ver que ha habido un poquito de mar de fondo, es bastante corriente, y todas las algas las tiene levantadas, está todo por medio. Y él, vais a ver cómo se va pegando al barco. Esto y esa oscuridad le sirve para que los peces no le vean y se acerque un poquito más al estar pegado al barco y a la sombra del barco. Y ahí haciendo ruidos guturales hasta que le entra la serviola. Ya veréis que entra más bonita. Y el disparo. Disparo largo. Y el fusil. Hasta luego. No me acostumbro a ver los fusiles cuando le pegan a un pez de estos grandes, como lo sueltan y suben para arriba, nada más con el carrete de brazo.
ver que uno de esos fusiles buenísimos los sueltas y dejarlos que se marchen solo. Madre mía. Aquí también quiero que veáis cómo va trabajando. Poco a poco. Parece que va rápido, pero en verdad va casi palmo a palmo. Va haciendo surfing. Siempre hay que mantenerle la tensión. Y desde el agua se trabaja mucho mejor. Dárselo al barquero, con la corriente que puede haber, que el barco tire más rápido, el viento, sería demasiada fuerza y podría romper. Lo mejor siempre, como está haciendo él. Y él lo sabe. Y veréis como en un momento que le va a dar la cuerda al barquero, cambia de opinión y decide huirlo ya él solo, ya que tiene un buen disparo también, antes que dárselo al barquero y que lo trabaje él desde arriba, aunque le dice tira poquito a poco. Aquí ya está reventado, ya no puede más, le mantiene un poquito la tensión. ¡Cárgame otro alfón! ¡Corre! ¡Cárgamelo! Es lo ideal, darle un segundo disparo a una serviola tan grande. Que a ver si me decís los kilos. ¡Vamos! ¿En comentario? A ver cuántos kilos pesó esta serviola. ¡Hala despacito! ¡Un polimón gordo! ¡Hala despacito! ¿Escucháis? Jala despacito. Le va a dar la cuerda, va a coger el otro fusil para rematarlo. Pero ese jala despacito no llega a convencerle, ya que el barco va a tirar para adelante demasiado rápido, lo va a arrastrar, puede que lo rompa. Así que aquí vemos como poco a poco lo sube el mismo para arriba. Si revive y le da por tirar para abajo, él le puede soltar más, manteniéndole siempre un poquito la tensión. Todo eso desde el barco resulta más difícil. Y ahora sí. Ya bastante difícil que se le escape. Ahora toca rematarlo y subirlo al barco. Que espero, como siempre, que este vídeo os guste. Espero vuestros comentarios. A ver cuánto pesó esa serviola. Y decirme si os ha gustado el vídeo. Y mi narración. Que espero que también os guste. Pues muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Lo toco allá, tú lo despacio. Despacio y de verdad. Ey, levanta. Vale.